Dicen que los muertos no regresan. Se equivocan. Diego Montalvo estaba de pie en el borde del desfiladero, con el rifle Winchester apoyado contra su hombro. El viento del atardecer soplaba a través del Valle de los Lobos, llevando consigo el olor a pólvora y sangre que aún no se había derramado. Abajo, en el corazón del valle, un hombre vestido de negro esperaba junto a una carreta. Mauricio Salazar. El nombre que había perseguido a Diego durante 18 años como un fantasma que nunca moría. Sus dedos rozaron el gatillo. Un solo disparo. Un solo momento. 18 años de silencio podrían terminar con el eco de una bala. Pero algo dentro de él vaciló. No era miedo. Diego Montalvo había olvidado el significado de esa palabra la noche que enterró a su esposa y a su hija bajo un sicomoro ennegrecido por el fuego. Era otra cosa. Algo más profundo. Algo que susurraba en el viento con la voz de una mujer que ya no existía. No por venganza, mi amor. Sino por justicia. Diego cerró los ojos. Respiró profundamente. Cuando los abrió de nuevo, su dedo se había apartado del gatillo. Abajo, Salazar levantó la vista hacia el desfiladero, como si pudiera sentir la presencia del pistolero que lo observaba. Sonrió. Una sonrisa que conocía demasiado bien. La misma sonrisa que había visto aquella noche, hace 18 años, cuando todo lo que amaba se convirtió en cenizas. El sol caía como plomo fundido sobre las llanuras de Extremadura. Diego Montalvo estaba en el corral, trabajando con un caballo andaluz salvaje que había capturado 3 días antes. El animal relinchaba y pateaba, pero Diego se movía con la paciencia de un hombre que había aprendido que la fuerza nunca doma lo que el tiempo puede suavizar. Tenía 45 años, pero su cuerpo llevaba el peso de 60. El sol había curtido su piel hasta dejarla como cuero viejo. Su barba, más sal que pimienta, colgaba descuidada sobre su pecho. Sus manos eran ásperas, marcadas por cicatrices que contaban historias que nunca narraba. Pero sus ojos, esos ojos grises como el acero templado, todavía brillaban con algo que podría haber sido vida, si uno miraba lo suficientemente profundo. El sonido de ruedas sobre tierra seca lo sacó de su concentración. Diego levantó la vista. Una carreta negra y reluciente se acercaba por el camino polvoriento, tirada por 4 caballos de pura raza. Era el tipo de vehículo que no pertenecía a estas tierras, demasiado fino, demasiado caro, demasiado fuera de lugar entre la aridez y la pobreza de Extremadura. Se detuvo frente a la entrada de la hacienda Las Sombras. Diego soltó la cuerda del caballo y caminó lentamente hacia la entrada. Su mano instintivamente rozó el revólver que llevaba en el cinturón, un viejo hábito que nunca había abandonado. La puerta de la carreta se abrió. Bajó primero un hombre vestido con un traje de seda oscura, un sombrero de ala ancha y un bastón con empuñadura de plata. Don Mauricio Salazar. Diego lo reconoció de inmediato, el terrateniente rico de Sevilla que había salvado 6 meses atrás cuando su carruaje se volcó en un camino de montaña. El hombre había estado sangrando, atrapado bajo los escombros, y Diego lo había sacado sin pensar demasiado en ello. Así eran las cosas en el campo. Uno ayudaba. No porque esperara algo a cambio, sino porque era lo correcto. Salazar le había agradecido profusamente, prometiendo una recompensa que Diego nunca solicitó. Y ahora estaba aquí. Don Diego Montalvo, dijo Salazar con una sonrisa amplia. Su voz era suave, educada, el tipo de voz que había aprendido a sonar sincera incluso cuando mentía. Qué placer volver a verlo. Diego asintió brevemente. No era un hombre de muchas palabras. He venido a cumplir mi promesa, continuó Salazar, golpeando el suelo con su bastón. Un hombre de honor siempre paga sus deudas. Se dio la vuelta y chasqueó los dedos. 2 figuras bajaron de la parte trasera de la carreta. Diego sintió que algo se tensaba en su pecho. Eran 2 mujeres jóvenes. Gitanas. Sus ropas eran coloridas pero estaban sucias, rasgadas en los bordes. Sus muñecas mostraban las marcas rojas de cadenas recién removidas. Una era más alta, con ojos oscuros y afilados que brillaban con una mezcla de orgullo y miedo. La otra era más joven, más delgada, con un rostro que habría sido hermoso si no fuera por las lágrimas secas que manchaban sus mejillas. Isabela y Carmela. Aunque Diego aún no conocía sus nombres. Le presento mi regalo, dijo Salazar, extendiendo una mano hacia ellas como si fueran mercancía. 2 muchachas gitanas. Jóvenes, obedientes, y, como puede ver, extraordinariamente hermosas. Son suyas ahora, don Montalvo. Para que le hagan compañía en esta hacienda tan solitaria.
Diego no se movió. Su rostro no mostró emoción alguna. Solo observó a las dos muchachas, y luego a Salazar. No necesito compañía, dijo finalmente. Su voz era baja, grave, como el sonido de piedras rodando en un río seco. Salazar rió suavemente. Todo hombre necesita compañía, mi amigo. Especialmente un hombre como usted, que vive solo en medio de la nada. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. Tómelas. Trátelas como desee. Son suyas. Hubo un largo silencio. El viento sopló entre ellos, levantando pequeñas nubes de polvo. Diego finalmente habló. Déjelas aquí. Salazar parpadeó, sorprendido. Perdón. Déjelas, repitió Diego. Luego váyase. Por un momento, algo oscuro cruzó el rostro de Salazar, algo que no era del todo humano. Pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por otra sonrisa educada. Por supuesto, dijo, inclinando la cabeza. Como desee. Se dio la vuelta sin decir otra palabra, subió a su carreta, y se marchó. El ruido de las ruedas sobre la tierra seca se desvaneció lentamente hasta que solo quedó el silencio. Diego se quedó de pie frente a las dos muchachas. Ellas lo miraban con una mezcla de confusión y terror. Finalmente, Diego habló. Síganme. Diego les dio la habitación contigua a la suya, un espacio pequeño pero limpio, con dos catres y una ventana que daba al campo abierto. Les trajo agua, pan, y carne seca. Luego, sin decir palabra, tomó un cincel y un martillo de su cobertizo y regresó. Isabela y Carmela retrocedieron instintivamente cuando entró. Diego se arrodilló frente a ellas y extendió su mano. Las cadenas, dijo simplemente. Isabela fue la primera en entender. Levantó sus muñecas lentamente, aún marcadas con las líneas rojas donde las esposas habían cortado su piel. Diego colocó el cincel contra el metal y golpeó con precisión. El metal se quebró. Luego hizo lo mismo con Carmela. Cuando terminó, se levantó y guardó las cadenas rotas en un cajón que no había abierto en años. Coman, dijo. Descansen. Mañana hay trabajo. Y con eso, se fue. Isabela y Carmela se quedaron solas en la habitación, mirándose entre sí con incredulidad. ¿Qué clase de hombre es este?, susurró Carmela. No lo sé, respondió Isabela, frotando sus muñecas liberadas. Pero no es como los otros. Los días siguientes fueron extraños. Diego no las tocó. No las miró con lujuria. No exigió nada de ellas más allá de ayudar con las tareas simples de la hacienda, alimentar a los caballos, reparar cercas, cocinar. Les enseñó cómo montar, cómo sostener las riendas, cómo hablarle a un caballo para que confiara en ti. Isabela aprendió rápido. Era fuerte, decidida, con manos firmes y una mente aguda. Carmela era más lenta, más temerosa, pero también más observadora. Notaba cosas, pequeños detalles que Isabela pasaba por alto. Como la forma en que Diego nunca sonreía. O como siempre miraba hacia el horizonte al atardecer, como si esperara algo que nunca llegaba. O el hecho de que cada noche, después de que ellas se acostaban, podían escuchar sus pasos caminando afuera. 1, 2, 3 vueltas alrededor de la casa. Y luego silencio. Una noche, Carmela se levantó y lo siguió en silencio. Lo vio caminar hasta la parte trasera de la hacienda, donde había dos pequeñas cruces de madera clavadas en la tierra seca. Se arrodilló frente a ellas, con las manos apretadas en puños, y se quedó allí durante lo que pareció una eternidad. No habló. No rezó. Solo se quedó allí, con la cabeza inclinada, mientras la luna proyectaba su sombra larga sobre las tumbas. Carmela sintió que algo dentro de su pecho se apretaba. No sabía quiénes estaban enterrados allí, pero sabía que este hombre llevaba el peso de los muertos como otros llevan joyas. Pasaron 2 semanas. Diego comenzó a notar algo extraño. Las muchachas a menudo susurraban entre ellas cuando pensaban que no las escuchaba. Se detenían abruptamente cuando él entraba en una habitación. Isabela miraba las tablas del piso con demasiada frecuencia. Carmela tocaba las paredes como si buscara algo escondido. Una noche, Diego no pudo dormir. Se quedó despierto en su cama, mirando el techo de madera agrietada, escuchando los sonidos de la noche. El viento. Los caballos inquietos en el establo. Y luego, voces. Bajas. Apenas audibles. Provenían de la habitación contigua. Diego se levantó en silencio.
Tomó el viejo revólver Colt de debajo de su cama, un arma que no había usado en años pero que siempre mantenía cargada. Se acercó a la pared compartida y presionó su oído contra la madera. Tenemos que encontrarlo pronto, dijo la voz de Isabela. Estaba susurrando, pero había urgencia en su tono. Salazar dijo que solo tenemos un mes. Si no lo encontramos. Lo sé, interrumpió Carmela. Su voz temblaba. Pero no puedo hacerle esto. Él nos ha tratado con bondad. Él. ¿Y qué hay de papá? La voz de Isabela se quebró. ¿Quieres que lo maten? ¿Quieres que muera en esa mina solo porque no pudimos encontrar una maldita caja? Silencio. Luego el sonido de sollozos ahogados. No quiero lastimarlo, susurró Carmela. Pero tampoco quiero perder a papá. Diego se apartó de la pared lentamente. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de algo más profundo. Reconocimiento. Comprensión. Las muchachas no eran un regalo. Eran espías. Y Mauricio Salazar no era un benefactor agradecido. Era algo mucho peor. Diego respiró profundamente. Luego, sin hacer ruido, empujó la puerta de la habitación de las muchachas. Se abrió con un suave crujido. Isabela y Carmela se giraron al mismo tiempo, sus ojos muy abiertos con shock y terror. Carmela dejó escapar un grito ahogado. Isabela se movió instintivamente para protegerla. Diego entró. El revólver colgaba de su mano derecha, pero no lo levantó. Solo lo dejó allí, visible, un recordatorio de lo que podría hacer si quisiera. Se sentó en la esquina de la habitación, en un viejo baúl de madera. Colocó el revólver sobre sus rodillas. Y luego habló. Cuéntenme todo. Hubo un largo silencio. Isabela miró a Carmela. Carmela miró a Diego. Y luego, lentamente, como un dique rompiéndose, las palabras comenzaron a fluir. Salazar no es un terrateniente honesto, dijo Isabela. Su voz temblaba, pero sus ojos permanecían firmes. Es un monstruo. Trata con personas. Las compra, las vende, las rompe. Capturó a nuestro padre hace 3 meses, don Pablo, un herrero de nuestro campamento gitano. Lo mantiene en una mina cerca de Cáceres, trabajando hasta que sus manos sangren. Carmela se limpió las lágrimas. Nos dijo que si no encontrábamos lo que él quiere, mataría a papá. Lo enterraría vivo en esa mina. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó Diego. Isabela lo miró directamente a los ojos. Una caja. Dice que está enterrada en algún lugar de esta hacienda. Una caja de madera tallada con un mapa en su interior, un mapa que conduce a una mina de plata perdida. Dice que usted la tiene. Que un comerciante moribundo se la dio hace muchos años. Diego sintió que algo frío recorría su columna vertebral. Guillermo Ortega. El comerciante. La caja. La noche que todo comenzó. ¿Cómo sabe Salazar de la caja?, preguntó Diego, su voz apenas más alta que un susurro. Isabela vaciló. Dijo que él estaba allí. Hace 18 años. Dijo que estaba con un grupo de hombres que vinieron a tomar la caja. Pero usted luchó. Mató a casi todos. Solo uno escapó. Diego apretó los puños. Salazar tiene una cicatriz. Isabela asintió lentamente. En su espalda. Una cicatriz larga, desde el hombro hasta la cintura. La vi cuando se inclinó para recoger algo. Su camisa se movió y... Basta, interrumpió Diego. Se levantó. Caminó hacia la ventana y miró hacia la oscuridad. Su respiración era pesada, irregular. 18 años. 18 años de silencio. 18 años de culpa. Y ahora, después de todo ese tiempo, el último de los asesinos había regresado. Él mató a mi familia, dijo Diego finalmente. Su voz era plana, vacía. La noche que vinieron por la caja. Quemaron mi casa. Mataron a mi esposa, Elena. Mataron a mi hija, Sofía. Tenía 8 años. Carmela dejó escapar un sollozo. Yo maté a 6 de ellos, continuó Diego. Pero uno escapó. Con una herida que le di con mi cuchillo. Una herida en la espalda. Se giró para mirar a las muchachas. Salazar. Isabela se puso de pie lentamente. Entonces él sabe quién es usted. Diego negó con la cabeza. No. He cambiado demasiado. Tenía el cabello oscuro entonces.
Sin barba. Era más joven, más rápido. Él me recuerda solo como el pistolero que lo hirió. No como el hombre cuya familia destruyó. ¿Qué va a hacer?, preguntó Carmela. Diego miró a las dos muchachas. Vio el miedo en sus ojos. El miedo, pero también algo más. Esperanza. Una esperanza frágil y desesperada. Voy a salvar a su padre, dijo. Y luego voy a terminar lo que empecé hace 18 años. Diego no durmió esa noche. Se sentó en el porche con una botella de whisky que no tocó y una pipa que no encendió. Solo se quedó allí, mirando las estrellas, dejando que los recuerdos lo inundaran por primera vez en años. 18 años atrás. Invierno de 1867. Diego Montalvo no siempre había sido un ermitaño. Una vez fue un pistolero, no un asesino, pero un hombre que sabía cómo usar un arma cuando la justicia fallaba. Había trabajado como alguacil en pueblos pequeños, cazando bandidos y protegiendo a los indefensos. Era bueno en ello. Demasiado bueno, quizás. Pero luego conoció a Elena. Una mujer de ojos marrones y sonrisa suave que cantaba mientras cocinaba y bailaba bajo la lluvia. Se casaron en una pequeña capilla en las afueras de Badajoz. Tuvieron una hija, Sofía, con rizos oscuros y risa contagiosa. Diego dejó la pistola. Compró esta hacienda. Crió caballos. Se convirtió en un hombre pacífico. Y durante 3 años, fue feliz. Hasta aquella noche. Estaba regresando de Cáceres con suministros cuando vio el humo. Negro y espeso, elevándose hacia el cielo como una columna de muerte. Espoleó a su caballo y corrió, más rápido de lo que nunca había corrido, pero cuando llegó, ya era demasiado tarde. La casa estaba en llamas. Elena yacía en el porche, con los ojos abiertos y vacíos. Sofía estaba dentro, escondida bajo su cama, como si pensara que eso la salvaría. Diego los enterró esa misma noche, con las manos sangrando y el corazón vacío. Y luego buscó a los hombres que lo habían hecho. Los encontró acampando en un valle cercano, dividiendo oro robado y celebrando. 6 hombres. Todos con máscaras. Diego no les dio oportunidad de hablar. Disparó al primero antes de que pudieran siquiera alcanzar sus armas. Mató al segundo con un cuchillo. El tercero recibió una bala en el pecho. El cuarto murió rogando. El quinto intentó negociar. Diego le disparó en la rodilla y lo dejó sangrar. Solo uno escapó, un hombre que Diego había herido profundamente en la espalda con su cuchillo. Corrió hacia la oscuridad, cojeando, gritando, sangrando. Diego lo persiguió hasta el borde del desfiladero, pero una tormenta de nieve lo detuvo. Perdió el rastro. Y después de eso, Diego dejó de buscar. Porque la venganza no devolvía a los muertos. Solo los multiplicaba. Al amanecer, Diego entró en la casa y encontró a Isabela y Carmela sentadas en la mesa de la cocina. Habían preparado café, amargo y fuerte, como le gustaba. Se sentó frente a ellas. Les voy a contar una historia, dijo. Y luego ustedes decidirán si todavía quieren mi ayuda. Les contó todo. Sobre Guillermo Ortega, el comerciante moribundo que le entregó la caja. Sobre los hombres enmascarados que vinieron por ella. Sobre Elena y Sofía. Sobre la sangre y el fuego y las tumbas bajo el sicomoro. Cuando terminó, Carmela estaba llorando. Isabela tenía los ojos secos, pero sus manos temblaban. Lo siento, susurró Isabela. No sabíamos. Si hubiéramos sabido. No habrían podido hacer nada, interrumpió Diego. Salazar es el tipo de hombre que usa a las personas como herramientas. Ustedes no tienen la culpa. ¿Todavía va a ayudarnos?, preguntó Carmela con voz pequeña. Diego asintió. Sí. Porque su padre no merece morir por la codicia de Salazar. ¿Y por qué? Se detuvo, buscando las palabras correctas. Porque no pude salvar a quienes amaba. Pero puedo salvarlas a ustedes. Isabela extendió su mano a través de la mesa. Diego la miró por un momento, luego la tomó. Su apretón era firme. Cálido. Gracias, dijo ella. Diego los llevó al granero. Debajo de un montón de tablas viejas y herramientas oxidadas, había una trampilla oculta. La abrió con esfuerzo, las bisagras chirriaron después de años sin uso. Dentro había una caja de madera, envuelta en tela aceitada. Esta es la caja que Salazar busca, dijo Diego, levantándola con cuidado.
Era más pequeña de lo que las muchachas esperaban, apenas del tamaño de un cofre de zapatos, pero pesada. La he mantenido escondida durante 18 años. Nunca la abrí. Nunca quise saber qué había dentro. ¿Por qué no?, preguntó Carmela. Porque lo que sea que contenga, respondió Diego, ya ha costado suficientes vidas. Isabela frunció el ceño. Entonces, se la daremos a Salazar. No, dijo Diego con firmeza. Le daremos una falsa. Durante los siguientes 3 días, Diego trabajó en el cobertizo, tallando una réplica exacta de la caja original. Usó madera vieja, la manchó con tierra y aceite para que pareciera antigua, e incluso talló los mismos patrones intrincados en los costados. Dentro, colocó piedras, papeles viejos, y un poco de metal oxidado para darle peso. Isabela y Carmela observaban, fascinadas por la precisión de su trabajo. ¿Dónde aprendió a hacer esto?, preguntó Isabela. Mi padre era carpintero, respondió Diego sin levantar la vista. Me enseñó que cada detalle importa. Una mentira bien hecha es indistinguible de la verdad. Cuando terminó, colocó ambas cajas lado a lado. Incluso él tenía dificultad para distinguir cuál era cuál. Perfecto, dijo Isabela. Diego asintió. Ahora necesitamos que Salazar crea que la encontraron. Esa noche, después de cenar, Carmela salió al patio trasero. La luna estaba llena, proyectando una luz plateada sobre la tierra seca. Se quitó los zapatos y comenzó a tararear una canción gitana, una melodía antigua que su madre solía cantar. Isabela la siguió. ¿Qué haces? Necesito recordar quién soy, respondió Carmela. Antes de que todo esto nos cambie. Isabela sonrió tristemente. Está bien. Enséñame. Las dos hermanas comenzaron a bailar flamenco, sin música, solo el ritmo de sus pies golpeando la tierra. Carmela cantaba con una voz ronca y hermosa, llena de dolor y esperanza. Diego salió al porche con una taza de café. Se sentó en los escalones y las observó en silencio. No había hablado. No había aplaudido. Solo se quedó allí, con los ojos fijos en las dos muchachas que giraban bajo la luz de la luna. Y por un momento, solo un momento, recordó a Elena bailando de la misma manera, con Sofía riendo y aplaudiendo a su lado. Sintió que algo se apretaba en su garganta. Lágrimas amenazaron con caer, pero no lo hicieron. Se quedaron allí, atrapadas en el borde de sus ojos, negándose a caer. Carmela notó que él estaba mirando. Le sonrió suavemente. Luego cantó más fuerte, más claro, como si cantara solo para él. Diego cerró los ojos y dejó que la música lo envolviera. Por primera vez en 18 años, no se sintió completamente solo. A la mañana siguiente, Diego le dictó una carta a Isabela. Ella la escribió con su propia letra, temblorosa, desesperada, perfecta. Don Mauricio Salazar. Hemos encontrado lo que busca. La caja estaba enterrada bajo el granero, tal como dijo. Está intacta. Queremos intercambiarla por nuestro padre. Venga al Valle de los Lobos en 3 días, al atardecer. Traiga a nuestro padre. Nosotras traeremos la caja. No venga solo. Pero tampoco traiga un ejército. Si sospechamos una trampa, destruiremos la caja y usted nunca sabrá lo que contiene. Isabela. Diego leyó la carta cuidadosamente. Asintió. Está bien. Salazar es codicioso, pero no es estúpido. Esto lo tentará lo suficiente como para venir, pero no tanto como para sospechar. Carmela frunció el ceño. ¿Y si trae demasiados hombres? ¿Y si nos mata a todos y simplemente toma la caja? No lo hará, dijo Diego. No hasta que sepa que la caja es real. Y para cuando se dé cuenta de que es falsa. Se detuvo, su voz volviéndose fría. Ya será demasiado tarde. Isabela selló la carta con cera. ¿Quién la llevará? Yo la llevaré a un mensajero de confianza en el pueblo, respondió Diego. Alguien que no haga preguntas. Los siguientes días pasaron lentamente, como miel derramándose de un frasco roto. Diego limpió sus armas, el viejo revólver Colt, el rifle Winchester, el cuchillo con mango de hueso que había pertenecido a su padre. Los aceitó, los pulió, y los cargó con manos que no habían olvidado cómo hacerlo. Isabela aprendió a disparar. Diego le enseñó en el campo abierto, lejos de la casa. Le mostró cómo sostener el arma, cómo apuntar, cómo respirar antes de apretar el gatillo. El primer disparo la asustó. El retroceso la hizo retroceder. Otra vez, dijo Diego.
El segundo disparo fue mejor. El tercero acertó al objetivo, una botella vieja colocada sobre una roca. Bien, dijo Diego. Pero no es suficiente. En una pelea real, tu mano temblará. Tu corazón latirá tan fuerte que pensarás que explotará. Y solo tendrás un segundo para decidir si vives o mueres. Isabela lo miró. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se mantiene tan tranquilo? Diego no respondió de inmediato. Finalmente, dijo, porque ya he perdido todo lo que importaba. La muerte no me asusta. La vida es lo que me asusta. Mientras tanto, Carmela pasaba tiempo sola, caminando por la hacienda. Una tarde, mientras exploraba el viejo cobertizo, encontró algo escondido debajo de una tabla suelta del piso. Una pequeña caja de madera. La abrió con cuidado. Dentro había una muñeca de trapo, gastada y desteñida. Un mechón de cabello castaño atado con una cinta. Y una carta, doblada muchas veces, con tinta desvanecida. Carmela la desdobló y leyó. Mi amor. Si estás leyendo esto, entonces algo me ha pasado. Quiero que sepas que nunca te culpé. Nunca pensé que tu pasado nos perseguiría. Elegiste esta vida, una vida tranquila, una vida conmigo y con Sofía, y eso fue suficiente. Si algo nos sucede, prometo que te perdonaré. No fue tu culpa. Siempre fuiste un buen hombre. Siempre serás mi buen hombre. Con todo mi amor. Elena. Carmela sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Se limpió los ojos rápidamente, pero no podía dejar de llorar. Esa noche, le mostró la carta a Diego. Él la tomó con manos temblorosas. La leyó lentamente, sus labios moviéndose en silencio mientras pronunciaba cada palabra. Cuando terminó, se quedó allí, sosteniendo el papel como si fuera lo más frágil del mundo. Nunca la leí, susurró. Después de que murieron, guardé todas sus cosas. Pero nunca pude mirar. Isabela se acercó y colocó una mano en su hombro. Ella lo perdonó. Diego dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. No merecía su perdón. Pero lo tiene, dijo Carmela suavemente. Y ahora tiene que perdonarse a sí mismo. Diego se derrumbó. No físicamente, sino de alguna manera más profunda. Se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos, y lloró por primera vez en 18 años. Isabela lo abrazó. Carmela se arrodilló frente a él y sostuvo sus manos. Y juntos, en esa pequeña habitación iluminada por una sola vela, compartieron el dolor que ninguno de ellos había podido llevar solo. Tres días pueden sentirse como 3 años cuando la muerte espera al final de ellos. Diego se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta el anochecer. Reparó la cerca del corral que había estado rota durante meses. Afiló cada herramienta en el cobertizo. Reorganizó el granero. Cualquier cosa para mantener sus manos ocupadas y su mente alejada de los recuerdos que amenazaban con ahogarlo. Isabela lo observaba desde la distancia. Notó cómo sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si fuera una máquina más que un hombre. Pero también notó algo más. La forma en que sus ojos se demoraban en las tumbas detrás de la casa. La forma en que a veces se detenía a mitad de una tarea, como si escuchara voces que ya no existían. Está asustado, dijo Carmela una tarde mientras preparaban la cena. No, corrigió Isabela. No es miedo. Es algo más profundo. Es como si estuviera despidiéndose. Carmela dejó de picar cebollas. ¿Crees que no va a sobrevivir? Creo, dijo Isabela lentamente, que no le importa si sobrevive o no y eso es más peligroso que cualquier arma. Esa noche, después de que Diego se durmiera, Carmela se escabulló al cobertizo. Había visto dónde guardaba su revólver de repuesto, un arma pequeña pero mortal, perfecta para manos más pequeñas. Lo tomó con cuidado. Era más pesado de lo que esperaba. Frío. Extrañamente reconfortante. ¿Qué estás haciendo? Carmela se sobresaltó. Isabela estaba en la puerta, con los brazos cruzados. Yo solo. Carmela tartamudeó. ¿Quieres aprender? Terminó Isabela. No era una pregunta. Carmela asintió. No quiero ser una carga. No quiero que Diego tenga que protegerme mientras trata de salvar a papá.
Quiero poder defenderme. Isabela entró en el cobertizo y cerró la puerta detrás de ella. Está bien. Te enseñaré. Pero tienes que prometerme algo. ¿Qué? Que solo lo usarás si no hay otra opción. Un arma no te hace fuerte, Carmela. Tu voz, tu mente, tu corazón, esas son las cosas que te hacen fuerte. El arma es solo una herramienta. Carmela asintió solemnemente. Lo prometo. Durante la siguiente hora, Isabela le enseñó lo básico. Cómo sostener el arma. Cómo desmontar el seguro. Cómo apuntar sin cerrar los ojos. Cómo respirar. No aprietes el gatillo, instruyó Isabela. Apriétalo suavemente. Como si estuvieras tocando algo delicado. Carmela practicó el movimiento una y otra vez, apuntando a una sombra en la pared. Sus manos temblaban al principio, pero gradualmente se volvieron más firmes. Bien, dijo Isabela. Ahora guárdalo. Y reza para que nunca tengas que usarlo. Diego tuvo un sueño esa noche. Estaba de pie frente a la puerta de su hacienda. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Alguien estaba caminando por el sendero, una figura pequeña, apenas visible a través de las olas de calor que se elevaban de la tierra seca. A medida que la figura se acercaba, Diego vio que era un joven. Tenía alrededor de 30 años, con cabello oscuro y ojos que parecían llevar el peso de años perdidos. Llevaba ropa de viaje, polvorientas y desgastadas, y una bolsa de cuero colgada de su hombro. El joven se detuvo frente a Diego. ¿Es usted Diego Montalvo? Diego asintió. Mi nombre es Andrés Ortega, dijo el joven. Mi padre era Guillermo Ortega. Él le dio algo hace mucho tiempo. Y he venido a reclamarlo. Diego intentó hablar, pero no salió ningún sonido de su garganta. Intentó moverse, pero sus pies estaban clavados en el suelo. Solo podía observar mientras Andrés extendía su mano, una mano vacía, temblando ligeramente. Por favor, susurró Andrés. Es lo único que me queda de él. Diego quiso decir, está aquí. La he guardado. La he protegido. Pero antes de que pudiera hacerlo, el viento se levantó, un viento salvaje y feroz que arrancó las palabras de su boca y arrastró a Andrés hacia atrás, haciéndolo desaparecer en una nube de polvo. Diego gritó, pero su voz era inaudible contra el aullido del viento. Y luego despertó. Estaba en su cama, empapado en sudor, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La habitación estaba oscura. Silenciosa. Pero algo dentro de él se había despertado, un recordatorio de una promesa que había hecho hace mucho tiempo. Una promesa a un hombre moribundo. Una promesa que aún no había cumplido. Al día siguiente, mientras limpiaba su rifle, Diego permitió que su mente vagara hacia aquel día, 6 meses atrás, cuando todo esto había comenzado sin que él lo supiera. Había sido un día caluroso de verano. Diego estaba regresando de vender caballos en un pueblo cercano cuando escuchó el sonido de metal retorciéndose y madera astillándose. Siguió el sonido hasta el borde de un camino de montaña y encontró una carreta volcada. Uno de los caballos estaba muerto, aplastado bajo el peso del vehículo. El otro relinchaba frenéticamente, tratando de liberarse. Debajo de los escombros, un hombre gritaba pidiendo ayuda. Diego desmontó rápidamente. Ató una cuerda a su caballo y a la carreta, y tiró con todas sus fuerzas. El metal chirrió y la madera crujió, pero finalmente la carreta se movió lo suficiente como para sacar al hombre. Era Mauricio Salazar, aunque Diego no sabía su nombre entonces. Estaba cubierto de sangre, con una pierna torcida en un ángulo extraño y una herida profunda en la espalda que goteaba a través de su camisa elegante. Gracias, jadeó Salazar. Gracias, gracias. Diego lo llevó a un refugio cercano, una vieja cabaña de cazadores que conocía. Lo acostó sobre una mesa, cortó su camisa, y comenzó a limpiar la herida. Fue entonces cuando lo vio. Una cicatriz larga y fea que corría desde el hombro izquierdo de Salazar hasta el centro de su espalda. Vieja. Mal curada. El tipo de cicatriz que deja un cuchillo cuando corta profundamente. Diego se quedó inmóvil, mirando fijamente. ¿Qué pasa?, preguntó Salazar, tratando de mirar por encima de su hombro. Nada, mintió Diego. Solo, es una herida seria. ¿Cómo te la hiciste? Salazar rió amargamente. Un accidente estúpido hace muchos años. Un caballo salvaje me pateó. Mentira. Diego lo supo al instante. Ningún caballo deja una marca tan precisa, tan deliberada.
Pero en ese momento, no hizo la conexión. No recordó la noche de hace 18 años, el hombre que había herido mientras huía. No reconoció la cicatriz como su propia obra. En cambio, cosió la nueva herida de Salazar, le vendó la pierna, y lo llevó de regreso a su carruaje reparado. Le debo mi vida, dijo Salazar antes de partir. Algún día le devolveré este favor. Diego había asentido educadamente, sin pensar más en ello. Qué tonto había sido. Isabela encontró a Diego en el granero esa tarde. Estaba sentado en una pila de heno, con el rifle sobre sus rodillas, perdido en sus pensamientos. Necesito decirle algo, dijo ella. Diego levantó la vista. Isabela se sentó a su lado. La cicatriz de Salazar. La que le mencioné. Vi más que solo eso. ¿Qué viste? Cuando Salazar vino por nosotras, cuando nos compró de los traficantes que nos capturaron, había otro hombre con él. Un anciano. Estaba encadenado, golpeado. Salazar lo obligó a arrodillarse frente a nosotras y dijo, este es don Pablo, su querido padre. Si no hacen lo que ordeno, él morirá lentamente. Primero sus dedos. Luego sus manos. Luego sus brazos. Lo mantendré vivo el mayor tiempo posible, para que cada momento sea una agonía. La voz de Isabela se quebró. Papá nos miró y dijo, no lo hagan. Déjenme morir. No vale la pena. Pero Salazar solo rió. Dijo, qué noble. Pero no tienen opción. Ustedes me pertenecen ahora. Y harán exactamente lo que les diga. ¿Por qué te cuento esto?, continuó Isabela, limpiándose las lágrimas. Porque cuando Salazar se inclinó para encadenar a papá de nuevo, vi su espalda. No solo la cicatriz. Vi algo más. Hizo una pausa. Tatuajes. Símbolos extraños. Y palabras en latín, aurum est sanguis. Oro es sangre. Diego sintió que un escalofrío recorría su columna. Aurum est sanguis. Es el lema de los Cuervos de Oro, dijo Isabela. Una banda de ladrones y asesinos que operaba en estas tierras hace 20 años. Decían que matarían a cualquiera por oro. Incluso a niños. Diego cerró los ojos. Entonces Salazar no estaba solo aquella noche. Era parte de una banda. Una banda que ya no existe, dijo Isabela. Desaparecieron hace años. Algunos dicen que todos murieron. Otros dicen que se dispersaron. Pero si Salazar sobrevivió. Se detuvo. Podría haber otros. No, dijo Diego firmemente. Maté a todos menos a él. Los vi caer. Los enterré yo mismo. ¿Está seguro? Diego abrió los ojos y miró a Isabela. Sí. Pero en el fondo de su mente, una pequeña duda comenzó a crecer. Los entrenamientos continuaron. Cada mañana, antes de que el sol se elevara por completo, Diego e Isabela salían al campo abierto. Él le enseñaba a montar mejor, a moverse más rápido, a pensar tácticamente. En una pelea, le decía, no importa cuán rápido dispares. Importa dónde estás cuando lo haces. El posicionamiento lo es todo. Isabela escuchaba atentamente. Aprendía rápido. Demasiado rápido, pensaba Diego. Como si hubiera nacido para esto. Un día, mientras practicaban, el caballo de Isabela tropezó en un agujero oculto. Ella fue lanzada hacia adelante, cayendo con fuerza sobre el suelo. Diego desmontó en un instante y corrió hacia ella. ¿Estás bien? Isabela se rió, a pesar del dolor. Estoy bien. Solo, un poco magullada. Él la ayudó a levantarse, y por un momento, sus manos se quedaron entrelazadas. Sus ojos se encontraron. Hubo algo en ese momento, algo no dicho pero profundamente sentido. Una conexión que iba más allá de las palabras. Isabela fue la primera en apartar la mirada. Deberíamos volver. Sí, dijo Diego, soltando su mano lentamente. Deberíamos. Pero mientras cabalgaban de regreso a la hacienda, ambos sabían que algo había cambiado. Algo frágil pero real. Algo que ninguno de ellos estaba listo para nombrar. Esa noche, mientras cenaban, Isabela les contó a Diego y Carmela sobre su padre. Don Pablo no siempre fue un herrero, comenzó. Cuando éramos pequeñas, era el mejor domador de caballos en toda Extremadura. Los gitanos venían de todas partes para pedirle consejo. Decían que podía hablar con los caballos, que entendía sus almas. Carmela sonrió con nostalgia.
Recuerdo que solía llevarnos a montar al amanecer. Me sentaba frente a él en su caballo favorito, un semental blanco llamado Trueno, y él me enseñaba a no tener miedo. ¿Qué pasó?, preguntó Diego. ¿Por qué se convirtió en herrero? La sonrisa de Isabela se desvaneció. Hubo un accidente. Un caballo salvaje que estaba domando lo pateó en el pecho. Casi muere. Después de eso, ya no pudo montar sin sentir dolor. Así que aprendió a forjar herraduras en lugar de montarlas. Pero nunca perdió su amor por los caballos, agregó Carmela. Cada herradura que hacía era perfecta. Decía que cada una llevaba una parte de su alma. Diego escuchó en silencio. Luego dijo, su padre suena como un buen hombre. Lo es, dijo Isabela con firmeza. Y vamos a traerlo de vuelta. Carmela había adoptado una nueva rutina. Cada noche, después de la cena, caminaba hasta las tumbas detrás de la hacienda. Se sentaba en la tierra seca entre las dos cruces de madera y cantaba. No canciones alegres, sino canciones gitanas antiguas, canciones sobre pérdida, sobre esperanza, sobre espíritus que nunca encontraban descanso. Al principio, Diego la observaba desde la distancia, sin decir nada. Pero una noche, se acercó y se sentó a su lado. Carmela dejó de cantar. No te detengas, dijo Diego suavemente. Es hermoso. ¿No le molesta?, preguntó Carmela. ¿Qué cante aquí? No, respondió Diego. Elena solía cantar también. Canciones diferentes, pero la misma calidez en su voz. Como si pudiera ahuyentar la oscuridad solo con una melodía. Carmela sonrió. Mi madre decía que la música era el lenguaje de los espíritus. Que cuando cantamos, los muertos pueden escucharnos. Que los hace sentir menos solos. ¿Crees eso? Sí, dijo Carmela sin vacilar. Y creo que su esposa y su hija la están escuchando ahora mismo. Y creo que quieren que usted sea feliz. Diego miró las cruces durante un largo momento. No sé si merezco la felicidad. Todos la merecen, dijo Carmela. Incluso aquellos que han perdido. Especialmente aquellos que han perdido. Carmela comenzó a cantar nuevamente. Esta vez, era una canción diferente, una canción sobre el perdón. Sobre dejar ir. Y Diego, por primera vez en 18 años, sintió que algo dentro de él comenzaba a aflojarse. Una cuerda tensa que finalmente se relajaba. Un nudo que lentamente se deshacía. No era sanación. Todavía no. Pero era el comienzo de algo. 2 días antes del intercambio, Diego sacó su viejo abrigo largo, el que no había usado desde que dejó de ser pistolero. Era negro, polvoriento, con agujeros de bala en el hombro derecho y una mancha de sangre desvanecida cerca del corazón. Se lo puso. Le quedaba más suelto de lo que recordaba. Había perdido peso con los años. Pero aún le quedaba bien. Como una segunda piel. Isabela lo vio desde la puerta. Se ve diferente. Este era yo, dijo Diego, ajustando el cuello. Antes de convertirme en el hombre que soy ahora. ¿Cuál prefiere? Diego no respondió de inmediato. Finalmente dijo, el hombre que era no habría salvado a nadie. Solo se habría salvado a sí mismo. El hombre que soy ahora, al menos está intentando hacer lo correcto. Revisó sus armas una vez más. 2 revólveres Colt. Un rifle Winchester con mira telescópica. Un cuchillo con mango de hueso. Y una pequeña pistola de un solo disparo escondida en su bota, un último recurso. ¿Cree que será suficiente?, preguntó Carmela. Nunca lo es, respondió Diego. Pero es todo lo que tengo. La noche antes de partir hacia el Valle de los Lobos, los 3 se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. Diego había cocinado un simple estofado de conejo con papas y hierbas silvestres. No era nada especial, pero estaba caliente y abundante. Ninguno de ellos comió mucho. El peso de lo que vendría al día siguiente colgaba sobre ellos como una nube de tormenta. Finalmente, Diego habló. Quiero que sepan algo. Pase lo que pase mañana, quiero que corran. Si las cosas salen mal, si me disparan, si Salazar trae demasiados hombres, no se queden. Tomen los caballos y corran hacia el norte. Hay un pueblo llamado Plasencia. Pregunten por el padre Ignacio. Díganle que los envié. Él las ayudará. No vamos a correr, dijo Isabela. Sí, lo harán, insistió Diego. Su padre no querría que murieran por él. Yo no querría eso. Prométanmelo.
Isabela y Carmela se miraron. Luego, juntas, dijeron, lo prometemos. Diego asintió, sabiendo que probablemente estaban mintiendo. Pero aceptó la mentira porque necesitaba creerla. La conversación se volvió más ligera después de eso. Diego les contó historias de sus días como pistolero, las buenas, no las malas. De la vez que capturó a un ladrón que resultó ser una anciana de 80 años. De la vez que su caballo lo tiró en medio de un duelo y tuvo que luchar desde el suelo. Isabela contó historias de su niñez, de aprender a bailar flamenco en el campamento gitano, de robar pan del mercado con Carmela y ser perseguidas por un vendedor furioso. Carmela cantó una canción que su madre solía cantar, una canción sobre 3 estrellas en el cielo que guiaban a los viajeros perdidos a casa. Y por esa noche, en esa pequeña cocina iluminada por velas, fueron algo más que un pistolero envejecido y 2 jóvenes gitanas atrapadas en una misión peligrosa. Fueron una familia. Una familia frágil, temporal, nacida de la desesperación y el dolor. Pero una familia de todos modos. Cuando la cena terminó, Diego se levantó y caminó hacia su habitación. Pero antes de entrar, se detuvo y se giró. Gracias, dijo. ¿Por qué?, preguntó Isabela. Por recordarme lo que es estar vivo. El amanecer llegó demasiado rápido. Diego se levantó antes de que el sol se asomara por el horizonte. Se vistió con su abrigo negro, cargó sus armas, y ensilló a su caballo, un semental gris oscuro llamado Sombra. Isabela ya estaba despierta, esperándolo en el establo. Había anillado a su propio caballo, y llevaba la caja falsa atada detrás de su montura. ¿Lista?, preguntó Diego. No, admitió Isabela. Pero vamos de todos modos. Carmela salió de la casa, envuelta en un chal. Dijeron que me quedaría aquí. Sí, dijo Diego. Alguien necesita cuidar la hacienda. No, dijo Carmela con firmeza. Alguien necesita asegurarse de que ustedes dos no hagan algo estúpido. Diego e Isabela intercambiaron una mirada. Está bien, dijo Diego finalmente. Pero te quedas atrás. Lejos del peligro. Entendido. Carmela asintió. Entendido. Pero en su bolsillo, sus dedos rozaron el pequeño revólver que había estado escondiendo. Y en su corazón, sabía que si llegaba el momento, no se quedaría atrás. No podía. Los 3 cabalgaron hacia el Valle de los Lobos mientras el sol se elevaba detrás de ellos, proyectando sus sombras largas sobre la tierra seca. No hablaron. No había nada más que decir. Solo el sonido de los cascos contra la tierra, el viento en sus oídos, y el latido constante de sus corazones. Diego miró hacia adelante, hacia el horizonte donde el valle esperaba. Su mano descansaba sobre el revólver en su cinturón. 18 años. 18 años de espera. Y ahora, finalmente, había llegado el momento de terminar lo que había comenzado aquella terrible noche. O morir intentándolo. El Valle de los Lobos llevaba bien su nombre. Era un desfiladero estrecho y profundo, rodeado por paredes de roca que se elevaban como los dientes de alguna bestia antigua. El suelo era de arena dura y piedras sueltas, salpicado aquí y allá con arbustos secos y esqueletos de animales que habían muerto buscando agua que nunca encontraron. El viento soplaba constantemente a través del valle, creando un sonido bajo y ululante que se parecía inquietantemente a voces susurrantes. Los lugareños decían que era un lugar maldito, que aquellos que entraban a menudo no salían, o salían cambiados de maneras que no podían explicar. Diego no creía en maldiciones. Pero mientras se arrodillaba en el borde del desfiladero, observando el valle a través de su catalejo, sintió algo frío recorrer su columna. No era miedo. Era reconocimiento. Este era el tipo de lugar donde se decidían los destinos. Donde la sangre se derramaba y las deudas se saldaban. El sol estaba comenzando a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. En el centro del valle, vio la carreta negra de Salazar. Estaba vacía. Los caballos pastaban nerviosamente cerca. ¿Dónde está él?, susurró Isabela, acostada junto a Diego. Esperando, respondió Diego. Salazar no es tonto. Llegó temprano para explorar el terreno. Para buscar emboscadas. ¿Cree que nos ha visto? No. Estamos demasiado alto, y el sol está a nuestras espaldas. Desde abajo, solo somos sombras.
Diego bajó el catalejo y se giró hacia Carmela, que estaba escondida detrás de una roca grande. Recuerda lo que te dije. Te quedas aquí. No importa lo que pase abajo, no bajas. Entendido. Carmela asintió, pero sus ojos brillaban con determinación. Entendido. Diego no estaba convencido, pero no tenía tiempo para discutir. Se volvió hacia Isabela. Es hora. Baja con la caja. Yo estaré aquí arriba, cubriéndote. Si algo sale mal. Lo sé, interrumpió Isabela. Corro. No, corrigió Diego. Disparas. Y luego corres. Le entregó un revólver cargado. Isabela lo tomó, sintiendo el peso familiar en su mano. Había practicado suficiente. Sabía lo que tenía que hacer. Diego, dijo ella, su voz suave. Si no salimos de esto. Saldremos, dijo él con firmeza. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían, si no salgo yo, asegúrate de que tú y tu hermana lo hagan. Isabela asintió, entendiendo. Luego bajó por el sendero escarpado hacia el valle, llevando el caballo por las riendas. La caja falsa estaba atada firmemente detrás de la silla. Diego la observó ir, su corazón latiendo con fuerza. Luego se instaló en posición, el rifle Winchester apoyado en una roca plana, el ojo pegado a la mira. Y esperó. El sol estaba tocando el borde del mundo cuando Mauricio Salazar finalmente se mostró. Salió de detrás de un afloramiento rocoso, caminando con confianza hacia el centro del valle. Llevaba su traje de seda negro, ahora cubierto de polvo, y su bastón con empuñadura de plata. Detrás de él venían 5 hombres, pistoleros con miradas duras y armas más duras. Pero no venían solos. Diego sintió que su corazón se detenía. 2 prisioneros más eran arrastrados hacia adelante, con las manos atadas y las bocas amordazadas. Uno era un anciano con cabello gris y espalda encorvada, vestido con ropa de herrero manchada de hollín. Don Pablo. El padre de Isabela y Carmela. Pero el otro. Diego ajustó el enfoque de su mira telescópica, necesitando estar seguro de lo que estaba viendo. Era un hombre joven, tal vez de 30 años, con cabello oscuro y ropa de viaje rasgada. Su rostro estaba golpeado, uno de sus ojos estaba hinchado y cerrado, pero el otro ojo, ese único ojo visible, era agudo, inteligente, inquebrantable. Y Diego lo reconoció. No porque lo hubiera visto antes, sino porque ese ojo era idéntico al del comerciante moribundo que le había dado la caja hace 18 años. Guillermo Ortega. Este era su hijo. Andrés Ortega. Diego sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Su mente aceleró, recalculando todo. Salazar no solo tenía a don Pablo como rehén. Tenía al único heredero legítimo de la caja. El único a quien Diego había jurado protegerla. Bastardo inteligente, murmuró Diego para sí mismo. Abajo, Isabela había llegado al centro del valle. Se detuvo a unos 20 metros de Salazar, con la mano descansando casualmente en el revólver en su cinturón. Don Mauricio, gritó. Su voz era fuerte, pero Diego podía escuchar el temblor oculto debajo. He traído lo que pidió. Ahora entregue a mi padre. Salazar sonrió. Era la sonrisa de un tiburón que olía sangre en el agua. Ah, querida Isabela. Siempre tan directa. Tan, gitana. Escupió la última palabra como si fuera un insulto. Caminó hacia adelante, apoyándose ligeramente en su bastón. Pero me temo que las circunstancias han cambiado un poco. Como verás, no es solo tu padre quien depende de tu cooperación. Hizo un gesto hacia Andrés. Este joven caballero es Andrés Ortega, hijo del difunto Guillermo Ortega. Lo he estado buscando durante, 5 años ahora. Resultó ser bastante escurridizo. Pero eventualmente, todos cometen errores. Rió. Su error fue volver a España para buscar la herencia de su padre. Y ahora, aquí está. Conmigo. Isabela miró a Andrés, viendo la desesperación en su único ojo abierto. Luego miró de nuevo a Salazar. No entiendo. ¿Qué tiene que ver él con esto? Todo, gritó Salazar, su máscara de civilidad cayendo por un momento. La caja que su amigo el pistolero ha estado escondiendo no le pertenece a él. Le pertenece a este muchacho. O más específicamente, a mí, porque voy a matarlo tan pronto como tenga el mapa. Se volvió hacia donde Diego estaba escondido, aunque no podía verlo. Pero era como si supiera. ¿Me oyes allá arriba, pistolero?
Sé que estás ahí. Sé que nos estás observando. Y ahora sabes que si disparas, estos dos inocentes mueren primero. Diego apretó los dientes. Su dedo rozó el gatillo, pero no disparó. Todavía no. Ahora, continuó Salazar, volviéndose hacia Isabela. Dame la caja. Isabela desmontó lentamente. Caminó hacia la parte trasera de su caballo y desató la caja. Era pesada, pero la cargó con cuidado, sosteniéndola frente a ella como un escudo. Primero suelte a mi padre, dijo. No, respondió Salazar simplemente. Primero la caja. Luego discutiremos liberaciones. No confío en usted. No tienes que hacerlo, querida. Solo tienes que obedecerme. Salazar chasqueó los dedos. Uno de sus hombres apretó el cañón de una pistola contra la cabeza de don Pablo. O tu padre muere. Ahora. Isabela vaciló. Miró la caja. Luego miró a su padre, cuyas lágrimas hacían surcos en su rostro sucio. Don Pablo sacudió la cabeza violentamente, tratando de hablar a través de la mordaza. No. No lo hagas. Déjame morir. Pero Isabela no podía. Dio un paso adelante. Luego otro. Acercándose a Salazar. Diego observaba desde arriba, su corazón martillando. Tenía el disparo. Podía volar la cabeza de Salazar en este momento. Pero los otros 5 hombres matarían a los rehenes antes de que pudiera recargar. Necesitaba un mejor momento. Isabela finalmente alcanzó a Salazar. Le entregó la caja. Él la tomó con avidez, casi arrancándosela de las manos. La colocó en el suelo y la abrió con dedos temblorosos. Dentro había piedras. Papeles viejos. Chatarra de metal. Nada de valor. El rostro de Salazar se puso pálido. Luego rojo. Luego púrpura de rabia. ¿Dónde está, Ciceo? ¿Dónde está el mapa? No lo sé, mintió Isabela. Esta fue la única caja que encontramos. Tal vez el pistolero ya lo vendió. Tal vez nunca existió. Tal vez. La bofetada de Salazar la envió tambaleándose hacia atrás. Sangre brotó de su labio partido. Mentirosa, rugió. Se giró hacia sus hombres. Mátenlos. Mátenlos a todos. Y en ese momento, el trueno habló. Asterisco 24A, el primer disparo. El rifle Winchester de Diego rugió. La bala atravesó el aire con un silbido agudo y golpeó al pistolero que sostenía el arma contra la cabeza de don Pablo. El hombre cayó hacia atrás, con un agujero limpio en su frente, antes de que su dedo pudiera apretar el gatillo. Don Pablo cayó al suelo, rodando para cubrirse. Asterisco 24B, el caos estalla. Los otros 4 pistoleros reaccionaron instantáneamente, sacando sus armas y buscando cobertura. Uno se escondió detrás de la carreta. Otro se lanzó detrás de una roca grande. Los 2 restantes agarraron a Andrés, usándolo como escudo humano mientras retrocedían. Isabela no perdió tiempo. Sacó su revólver y disparó 2 veces, el primer disparo erró, pero el segundo alcanzó a uno de los hombres en el hombro. Él gritó y soltó a Andrés. Asterisco 24C, Salazar toma control. Salazar, moviéndose más rápido de lo que su cojera sugeriría, agarró a Isabela por el cabello y la arrastró hacia atrás, presionando su propio revólver contra su sien. ¡Alto!, gritó hacia las rocas. ¡Alto o la mato! Diego se congeló, su dedo en el gatillo. No tenía el disparo. Salazar estaba usando a Isabela como escudo, y desde este ángulo, cualquier bala que disparara podría atravesarla a ella primero. Asterisco 24D, la voz de Carmela. Y luego, desde algún lugar detrás de los pistoleros restantes, se elevó un sonido. Una voz. Cantando. Carmela emergió de detrás de una formación rocosa, caminando lentamente hacia el centro del valle. Llevaba su chal envuelto alrededor de ella, y sus ojos estaban cerrados, pero su voz era clara y fuerte y hermosa de una manera que rompía corazones. Cantaba una canción gitana antigua. Una canción sobre la muerte. Sobre el juicio. Sobre las almas perdidas que deambulan en la oscuridad buscando redención que nunca llega. Los pistoleros se giraron, confundidos. ¿Quién era esta chica? ¿Por qué estaba cantando? Salazar también se giró, su agarre en Isabela aflojándose solo por una fracción de segundo. Y esa fracción de segundo fue suficiente. Asterisco 24E, el golpe de Isabela.
Isabela se giró con fuerza, arrancándose del agarre de Salazar. Sacó el cuchillo gitano que había escondido en su manga, un regalo de su padre, pequeño pero mortal afilado. Y lo hundió profundamente en la espalda de Salazar. Exactamente donde la vieja cicatriz marcaba su piel. Salazar gritó, un sonido que era mitad rabia, mitad agonía. Se tambaleó hacia adelante, cayendo de rodillas. Asterisco 24F, la limpieza. Diego no desperdició la oportunidad. Disparo. Recarga. Disparo. El segundo pistolero cayó. Disparo. Recarga. Disparo. El tercero se desplomó. El cuarto intentó correr. La bala de Diego lo alcanzó antes de que pudiera dar 3 pasos. Silencio. El valle estaba lleno de humo de pólvora y el olor metálico de la sangre. Los cuerpos yacían esparcidos como muñecas rotas. Y en el centro de todo, Salazar estaba arrodillado, con sangre empapando su fino traje negro. Diego descendió del desfiladero, su rifle aún en la mano. Caminó lentamente hacia Salazar, sus botas crujiendo sobre la arena seca. Isabela se tambaleó hacia atrás, con el cuchillo ensangrentado todavía en su mano. Carmela corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Don Pablo, ahora liberado de su mordaza, sollozaba en silencio. Andrés se arrastró fuera del alcance de los cuerpos, con los ojos muy abiertos con shock. Pero Diego solo tenía ojos para Salazar. Se detuvo frente al hombre arrodillado. Levantó su revólver y lo apuntó directamente entre los ojos de Salazar. Tú, jadeó Salazar, mirando hacia arriba. Reconocimiento y horror cruzaron su rostro. Tú eres el pistolero. De aquella noche. Diego. Montalvo. Sí, dijo Diego, su voz tan fría como la muerte. Mataste a mi familia por oro. Destruiste mi vida. Y ahora, después de 18 años, es hora de que pagues. Su dedo se apretó en el gatillo. Pero no disparó. Salazar tosió sangre. Adelante, susurró. Hazlo. Termina lo que empezaste. Diego miró fijamente al hombre que había destruido todo lo que amaba. El hombre cuya codicia había convertido su vida en una tumba viviente. El hombre que merecía morir más que nadie que jamás hubiera conocido. Y en ese momento, escuchó una voz. No externa. Sino interna. La voz de Elena. Asterisco, no por venganza, mi amor. Sino por justicia. Asterisco. Diego respiró profundamente. Su mano temblaba. El sudor corría por su frente. No, dijo finalmente. Bajó el arma. Salazar parpadeó, confundido. ¿Qué? No voy a matarte, dijo Diego. Su voz era tranquila, pero había poder en ella. Finalidad. No porque no lo merezcas. Sino porque ya no soy el hombre que toma vidas. Ese hombre murió con mi familia. Y no voy a resucitarlo. Ni siquiera por ti. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Cobarde, gritó Salazar detrás de él. Termina lo que empezaste. Dispárame. Pero Diego siguió caminando. Salazar intentó ponerse de pie, intentó alcanzar su pistola caída. Pero la herida era demasiado profunda. Demasiada sangre perdida. Cayó hacia adelante en la arena, tosiendo, jadeando. Ayuda. Susurró. Por favor, ayuda. Nadie se movió. Y lentamente, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Mauricio Salazar murió. No por una bala. Sino por sus propios pecados, desangrado en la arena como tantos otros a los que había herido. Carmela fue la primera en moverse. Corrió hacia su padre, cortando sus ataduras con un cuchillo que llevaba escondido. Don Pablo la abrazó, luego a Isabela, los tres llorando y riendo al mismo tiempo. Diego caminó hacia Andrés, quien todavía estaba sentado en la arena, mirando fijamente los cuerpos como si no pudiera creer que había terminado. Andrés Ortega, dijo Diego. El joven levantó la vista. ¿Cómo? ¿Cómo sabe mi nombre? Tu padre me lo dijo, respondió Diego. Hace 18 años. Justo antes de morir en mis brazos. Los ojos de Andrés se llenaron de lágrimas. Usted es el hombre que lo ayudó. El hombre que tomó la caja. Diego asintió. Él me hizo prometer que se la daría a ti cuando fueras lo suficientemente mayor. Cuando pudieras protegerla. Hizo una pausa. Lo siento.
Debí haberte encontrado hace años. Debí haber cumplido mi promesa. No, dijo Andrés, secándose los ojos. No. Me salvó la vida al mantenerla escondida. Si Salazar la hubiera encontrado antes, habría ido tras mi familia mucho antes. Podría haber matado a mi madre. A mis hermanos. Su voz se quebró. Hizo lo correcto. Diego le ofreció su mano. Andrés la tomó, y Diego lo ayudó a ponerse de pie. Ven, dijo Diego. Es hora de que recibas lo que te pertenece. Regresaron a la hacienda Las Sombras al anochecer. Don Pablo cabalgó con sus hijas, negándose a soltarlas incluso por un momento. Andrés cabalgó junto a Diego, en silencio pero con gratitud en cada mirada que le dirigía. En la hacienda, Diego los condujo al granero. Abrió la trampilla oculta y sacó la caja real, la que había guardado durante 18 años. La colocó sobre la mesa de la cocina. Todos se reunieron alrededor. Ábrela, dijo Diego a Andrés. Es tuya. Con manos temblorosas, Andrés abrió la caja. Dentro había un mapa, viejo, amarillento, pero aún legible. Mostraba la ubicación de una mina de plata en las montañas al norte de Extremadura. Coordenadas. Marcas. Detalles. Pero también había algo más. Una carta. Sellada con cera roja. Andrés la abrió y leyó en voz alta. Asterisco, mi querido hijo. Si estás leyendo esto, entonces ya no estoy. Lamento no haber podido darte esto en persona. Lamento todas las cosas que nunca tuve la oportunidad de decirte. Esta mina era la herencia de tu abuelo. Plata pura, sin reclamar, escondida de los codiciosos durante generaciones. Es tuya ahora. Úsala sabiamente. Ayuda a los que no tienen ayuda. Sé el hombre que sé que puede ser. Y si alguna vez encuentras al hombre que protegió esta caja, un pistolero con un corazón bueno, agradécele por mí. Dile que su bondad no se olvidó. Dile que salvó más de lo que sabe. Con todo mi amor. Tu padre, Guillermo Ortega, asterisco. Andrés terminó de leer y miró a Diego, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, susurró. Gracias. Diego asintió, incapaz de hablar. Esa noche, todos se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. Don Pablo había preparado una comida, simple pero abundante. Pan, queso, vino, carne asada. Era la primera comida que había cocinado en meses, y sus manos temblaban de emoción. Comieron y bebieron y rieron, y por unas pocas horas preciosas, olvidaron el dolor y el miedo y la sangre. Don Pablo agarró las manos de Diego a través de la mesa. Gracias, hermano, dijo. Su voz era ronca de las semanas de gritar en la mina. No solo salvaste mi vida. Salvaste mi alma. Devolviste a mis hijas. Me devolviste mi dignidad. No, dijo Diego suavemente. Ellas se salvaron a sí mismas. Yo solo, las ayudé. No se menosprecie, dijo Isabela. Sin usted, habríamos muerto. O peor. Carmela asintió. Nos dio más que refugio. Nos dio esperanza. Diego miró alrededor de la mesa, a estas personas que habían llegado a su vida como extraños y se habían convertido en... ¿Qué? ¿Familia? No exactamente. Pero algo cercano. Algo real. Andrés se aclaró la garganta. Tengo una propuesta. Todos se giraron hacia él. La mina que mi padre dejó, continuó. Vale una fortuna. Más de lo que cualquiera de nosotros podría gastar en una vida. Y no me parece justo quedármela todo yo. Miró a don Pablo. Usted fue mantenido como esclavo en las minas de Salazar. Merece compensación. Don Pablo negó con la cabeza. No necesito. Sí, interrumpió Andrés firmemente. Lo necesita. Su familia lo necesita. Y yo insisto. Se volvió hacia Diego. ¿Y usted? Protegió este legado cuando podría haberlo tomado para sí mismo. Merece una parte. No, dijo Diego. No quiero oro. Entonces, ¿qué quiere?, preguntó Andrés. Diego lo pensó por un largo momento. Finalmente dijo, quiero que uses la riqueza para ayudar a otros como ustedes. Gitanos que han sido vendidos como esclavos. Familias destruidas por hombres como Salazar. Dals refugio. Dals justicia. Andrés sonrió. Entonces eso es exactamente lo que haré.
3 días después, era hora de que todos siguieran sus caminos. Don Pablo e Isabela y Carmela regresarían a su campamento gitano, ahora libres y financieramente seguros gracias a la generosidad de Andrés. Andrés viajaría al norte para reclamar la mina y comenzar su trabajo ayudando a las comunidades gitanas de toda España. ¿Y Diego? Diego no estaba seguro de a dónde iría. Pero sabía que no podía quedarse aquí. No en esta hacienda llena de fantasmas. No en este lugar donde cada sombra susurraba recuerdos de lo que había perdido. La mañana de su partida, Diego ensilló a Sombra en silencio. Ató su bolsa de viaje, pequeña, con solo lo esencial. Un cambio de ropa. Algo de comida seca. Sus armas. Isabela lo encontró en el establo. ¿Así que realmente se va?, preguntó. Sí. ¿A dónde? No lo sé, admitió Diego. A ninguna parte. A todas partes. A donde el viento me lleve. Isabela dio un paso más cerca. ¿Y si el viento lo trae de vuelta aquí algún día? Diego la miró, realmente la miró. Vio la fuerza en sus ojos, el fuego en su alma. Vio a la mujer que había sido lo suficientemente valiente como para hundir un cuchillo en el corazón de sus miedos. Quizás, dijo suavemente. Algún día. Isabela alcanzó su bolsa y sacó algo. Era un pañuelo, de seda roja con bordados dorados. Los nombres, Elena y Sofía, estaban cosidos en la esquina. Encontré esto en la caja donde guardaba sus recuerdos, dijo. Pensé que podría querer llevarlo con usted. Diego tomó el pañuelo con dedos temblorosos. Gracias. No, dijo Isabela, tocando su mejilla. Gracias a usted. Por todo. Se inclinó y lo besó, un beso suave, breve, lleno de todo lo que no podían decir. Cuando se separó, Diego vio lágrimas en sus ojos. Vuelva a nosotros, susurró. Cuando esté listo. Lo haré, prometió Diego. Y aunque no estaba seguro de si era una promesa que podría cumplir, quería creer que lo era. Carmela estaba esperando en el porche cuando Diego salió con Sombra. ¿Se va sin despedirse?, preguntó con una sonrisa traviesa. Nunca fui bueno con las despedidas, admitió Diego. Carmela bajó los escalones y le entregó algo, una pequeña muñeca de trapo. La misma que había pertenecido a Sofía. Llévela, dijo. Para que recuerde que está bien seguir adelante. Que está bien ser feliz de nuevo. Diego miró la muñeca por un largo momento. Luego la guardó cuidadosamente en su bolsa. Lo recordaré. ¿Vendrá a visitarnos?, preguntó Carmela esperanzada. Cuando el viento me llame, dijo Diego. Carmela sonrió. Entonces cantaré canciones al viento. Para asegurarme de que lo llame pronto. Don Pablo y Andrés vinieron a despedirse también. Abrazos. Apretones de manos. Palabras que significaban más de lo que las palabras podrían expresar. Y luego, Diego montó a Sombra y cabalgó lejos de la hacienda Las Sombras. No miró atrás. Si lo hacía, sabía que nunca se iría. Diego cabalgó durante 1 hora antes de detenerse. Estaba en una colina con vista al valle abajo. Podía ver la hacienda, pequeña y distante, pero aún visible. Podía ver las figuras reunidas en el porche, despidiéndose. Sacó el pañuelo que Isabela le había dado. Lo sostuvo en su mano, sintiendo la suavidad de la seda, trazando los nombres bordados con su pulgar. Elena. Sofía. Por 18 años, esos nombres habían sido un peso. Una carga de culpa y arrepentimiento. Pero ahora, mientras estaba allí en la colina con el viento soplando a su alrededor, sintió que algo cambiaba. Los nombres ya no eran un peso. Eran un recuerdo. Un recordatorio de que una vez había sido amado. De que una vez había sido feliz. De que era posible volver a serlo. Diego levantó el pañuelo y lo dejó volar con el viento. No porque quisiera olvidarlas, sino porque estaba listo para dejarlas ir. Lo vio girar en el aire, bailar en las corrientes, y luego desaparecer en la distancia. Y por primera vez en 18 años, Diego Montalvo sonrió. No una gran sonrisa. No una sonrisa de alegría. Pero una sonrisa de paz. De aceptación. De perdón, no de Dios, no de otros, sino de sí mismo. Diego espoleó a Sombra y cabalgó hacia el horizonte. No sabía a dónde iba. No le importaba. Lo que importaba era que estaba yendo. Moviéndose. Viviendo. No huyendo del pasado.
sino caminando hacia el futuro. El sol se estaba poniendo detrás de él, proyectando su sombra larga y oscura sobre la tierra seca. Pero frente a él, el cielo se iluminaba con los colores del amanecer que vendría. Naranja y rosa y dorado. Los colores de nuevos comienzos. Diego cabalgó en silencio, con solo el sonido de los cascos de sombra y el viento en sus oídos. No pensó en a dónde iría. No pensó en lo que haría. Solo pensó en esto: estaba vivo. Después de 18 años de estar muerto por dentro, estaba vivo. Y eso era suficiente.